Clostridium y vamos a ver que es un género de anaerobios. Los anaerobios son bacterias patógenas que son de difícil aislamiento porque su cultivo requiere una atmósfera con dióxido de carbono bastante elevada que se logra en una carga de anaerobiosis, que es incluyendo sustancias de carbón que hacen que la atmósfera se vuelva anaerobia. Y no todos los laboratorios hacen el diagnóstico por cultivo general. Normalmente ahora el diagnóstico se hace por biología molecular, pero lo que nos importa en los anaerobios es el perfil de resistencia. En realidad, lo que nos importa de un cultivo tradicional no solamente es saber el agente causal, sino el perfil de resistencia para ver cuál es el tratamiento adecuado que podemos dar a nuestro paciente. Cuando la atmósfera está por una concentración superior al 18%, la bacteria no desarrolla. Dentro de las bacterias patógenas anaerobias podemos clasificarlas en dos grupos, los esporulados y los no esporulados. Los esporulados hablamos de Clostridium y los no esporulados, bacteroides, Prevotella, Pseudomonas, Fusobacterium, infectas, Streptococcus, que normalmente están ligados a infecciones de partes blandas, como por ejemplo las caries, por ejemplo los abscesos bucales, los abscesos en cavidad peritoneal, cuando no tienen que ver con perforaciones, o en los abscesos en los huesos, donde no hay mucha irrigación sanguínea y no hay mucho flujo de oxígeno. Sin embargo, el género que hoy día nos ataca, nos atañe, es el género de Clostridium. Entonces, la principal necesidad es que requiere una concentración muy baja de oxígeno, menor al 20%. Anaerobio total o estricto no significa que no hay oxígeno, porque ustedes también saben que sin oxígeno no hay vida. Entonces, anaerobio implica que requiere oxígeno, pero una concentración mínima como para cumplir sus ciclos de vida. Normalmente los anaerobios forman parte de la flora microbiana o el microbioma, que ustedes están estudiando bastante en sus trabajos, de lugares donde no hay mucho flujo de oxígeno, pero son ricos en carbohidratos, como por ejemplo las glándulas sebáceas, ¿sí? O las hendiduras gingivales, o el tejido linfoide de la garganta, o del tracto gastrointestinal, o del tracto genitourinary. En el fondo, donde no hay mucha irrigación, en las criptas y en los pliegues de los mucosa, se puede llegar a encontrar microorganismos anaerobios, porque no tienen un requerimiento de oxígeno. Lo malo es que cuando generalmente encontramos bacterias o pacientes que tienen infecciones por anaerobios, las infecciones que se provocan son generalmente letales, porque no hay un tratamiento adecuado o los tratamientos son muy agresivos, por ejemplo, amputaciones o resecciones de tejido o acortamiento del intestino, por ejemplo. Son tratamientos bastante cruentos y con gran pérdida de tejido celular vivo. Muerto hasta llegar al vivo. Cuando uno amputa, cuando un anaerobio, tiene que esperar a ver si no han quedado bacterias que se siguen propagando a través del tejido vivo para generar más necrosis. Entonces son infecciones bastante graves. Las características de las infecciones por anaerobios generalmente son que son polimicrobianas, que significa que no vamos a encontrar una bacteria o un género, vamos a encontrar muchos géneros bacterianos que vamos a encontrar muchas bacterias que no solamente son anaerobias, pero el causal va a ser el anaerobio. Generalmente no son bacterias que vienen de fuera, porque las bacterias que están en el medio ambiente o en la superficie son aerobias. Son
son bacterias propias que vienen del propio microbioma, que sufren un mecanismo de traslación o translocación de hábitat y producen patología. Y estas bacterias se transmiten de persona a persona, ¿sí? Por ejemplo, el Clostridium difficile. Pero no son bacterias que se adquieren del medio ambiente. El Clostridium como tal, por favor, vayan haciendo la lista y las que son de enfermería a un costo le ponen enfermería. ¿Ya? No, sí tenemos. Ya no son, entonces las chicas de enfermería no es necesario. Normalmente el Clostridium tiene 135 especies, de las cuales solamente 4 son patógenas del ser humano. Esta diferenciación se hace por un estudio de su ARN ribosomal y la diferenciación en especies se hace por él. Sin embargo, nos interesan 4. El Clostridium perfringens, que es el que produce la galena, el Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos, el Clostridium botulinum, el botulismo, y el difficile, que produce enterocolitis necrosis. Estos 4 microorganismos son los que nos importan de los. El Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens es una bacteria bacilo gram positivo. Todos los Clostridium son gram positivos. Todos los Clostridium tienen esporas. Todos los Clostridium son anaerobios. 3 características básicas del grupo. Es un bacilo gram positivo muy grande que tiene extremos cuadrados. ¿Qué significa? Que parece como un ladrillo, ¿sí? Es capsulado, no se mueve y tiene esporas subterminales, que quiere decir que la espora se encuentra cerca de uno de los polos, pero además no deforma la bacteria, entonces se encuentra dentro del cuerpo. Es anaerobio, que ya hemos dicho que son todos, crece en medios de cultivos enriquecidos con aminoácidos y vitaminas sobre los enriquecidos, y su tiempo de generación es de 7 minutos. ¿Qué significa? Normalmente las bacterias se generan, se multiplican en 15 minutos. En este caso, el tiempo de generación no es la multiplicación, sino es el tiempo que tarda en convertirse de espora a bacteria vegetativa. ¿Ya? En 12 a 16 horas vamos a tener colonias visibles en el medio de cultivo muy pequeñas y son hemolíticas. Pero tienen 2 tipos de hemólisis: una hemólisis completa, que es fuera de la bacteria, y una hemólisis incompleta, que es cerca de la colonia. Normalmente el Clostridium difficile se encuentra como flora microbiana normal del colon, de la vagina, de la boca y de algunas regiones oculares. Si vemos en un medio de cultivo, que es una gran sangre, todo esto es la bacteria. Y si se fijan, hay 2 halos, ¿no? Una que está pegada, que es medio verdecito, y otro que es como una áurea, ¿no? Esta es la hemólisis incompleta y la alejada es la hemólisis completa. ¿Sí? Sus esporas pueden ser destruidas por ebullición o por tejido y cáncer, pero esta bacteria produce una intoxicación alimentar. ¿Qué significa? Que cuando nosotros comemos la bacteria, no es la bacteria lo que nos va a producir la patología, sino la toxina que produce la bacteria. Cuando la bacteria se encuentra en espora, contamina los alimentos o a veces ingresa por pequeñas microlesiones en la piel, germina en el lugar donde tiene el alimento y las características del hábitat adecuado, se vuelve una bacteria vegetativa. Cuando se vuelve una bacteria vegetativa y se empieza a multiplicar, la bacteria genera su toxina. Y la toxina es la que produce la patología en el ser humano. Entonces, si nosotros por ahí encontramos la bacteria en el ser vivo, pero no la toxina, no podemos decir que es la bacteria causante de la patología. Por eso, todas las enfermedades que tienen toxinas como productoras de patología, necesariamente se hace la prueba de identificación de la bacteria
y otra prueba paralela que detecta la presencia de la toxina. ¿Por qué? Porque las toxinas normalmente están producidas por plásmidos y los plásmidos son estructuras extracromosómicas que no se encuentran en todas las bacterias o en todos los grupos de bacterias. Entonces, esas bacterias que no tienen el plásmido que produce la toxina son bacterias avirulentes, y las bacterias que tienen el plásmido que produce la toxina son bacterias virulentes. Entonces, en este caso, tienen que producir la toxina. Esta toxina sobrevive los alimentos cocidos porque puede resistir 100 grados centígrados por casi una hora, y en nuestro medio al hervir no llegamos a 100 grados centígrados. Entonces tranquilamente puede seguir vivo en los alimentos. Y en su forma vegetativa, cuando no es espora, sí se puede destruir por desinfectantes comunes como la lavanda. Estos Clostridium son histotóxicos. ¿Qué significa?